Queridos amigos, muy buenas tardes. Nuevamente aquí en Canal B, en el canal del Bicentenario y en el segmento o programa Educación y Política. Hoy tenemos un invitado de lujo, primero que es mi colega, es economista. Él es Mauro Gutiérrez, economista, como dije hace un rato, con una magíster en la Universidad de Chile y estudios de doctorado también, tanto en la Universidad de Chile como en la Universidad Católica. Y él es jefe de la SUNAS. Él nos va a explicar ahora en qué consiste la SUNAS, cuál es su objetivo, sus fines. Cosas realmente importantes porque mucha gente ignora los trabajos de las supervisoras. José, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. No, yo feliz de tenerte aquí en el programa, querido Mauro. Y empiezo con una pregunta muy sencilla. ¿Qué es la SUNAS? Cuéntanos. Bueno, como sabes, la SUNAS es las siglas de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento. Somos un regulador, ¿no? Al igual que OCITEL, OCINERVIN y OCITRA, somos uno de los 4 reguladores de servicios públicos. Nosotros nos encargamos de la supervisión y la regulación de los servicios de saneamiento, de agua potable y saneamiento, ¿no? Un elemento que es vital, pero que a veces lo damos por sentado, pero que es un elemento esencial para el funcionamiento de las ciudades, para nuestras vidas, y por tanto, digamos, tenemos como regulador una función central, ¿no? ¿Qué regulan? Regular podemos entender como establecer un conjunto de obligaciones que se tienen que cumplir mínimamente, ¿no? ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Vamos a, si quisiera contarte todas las funciones. Cuéntame de todas las funciones. Para empezar, el agua no puede tener cualquier tipo de calidad, tiene que tener una calidad. Correcto. ¿No? Uno tiene que verificar los procesos de producción del agua. El agua potable transformas el agua que se obtiene de los ríos, pasa a través de la planta tiene que cumplir un conjunto de condiciones para asegurar que el agua sea potable, ¿no? Un elemento esencial, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, esas obligaciones que tiene que cumplir la empresa es parte de la regulación. Otro aspecto importante, la regulación económica específicamente, que está vinculado a cuánto debe pagar el ciudadano por el servicio del agua. No es que se fije a la libre el valor del agua, porque ese es un elemento importante. Al ser un elemento esencial, uno podría decir, me pueden cobrar un valor excesivo. No. Cuando hablamos de monopolios, los monopolios naturales, que generalmente son los servicios públicos, aparece la figura del regulador económico. El regulador económico lo que trata de hacer es establecer una tarifa que evite justamente que haya excesos en el cobro de ese servicio. Pero cuando se fija la tarifa, se tiene que reconocer elementos que son esenciales. En primer lugar, que permita cubrir los costos de producción, porque también una tarifa que uno diría, pero el agua está muy cara, debería ser gratis. Pero el proceso de producción tiene justamente costos operacionales, personal, insumos, pero también tiene grandes costos de inversión. El agua quizás debe ser el servicio público más costoso en términos de inversión que se requiere para llevar el agua. Solo para ponerte en contexto. Si yo quisiera colocar internet en una zona, ¿qué hago? Coloco una antena, ¿no? Y efectivamente hay tecnología, uno piensa, es tecnología de punta, pero para llevar el agua a tu casa, ¿qué tengo que hacer? Tenemos que perforar, llevar los tubos, ¿no? Hacer obras mayores y llevar hasta la casa. Fíjate, la gente no entiende. Yo he visto gente que dice, no queremos agua, necesitamos agua, etcétera, pero no entienden que hay todo un proceso de llevar el agua del río. Así es, a la casa. Hasta tu caño. Hacia la casa, efectivamente. Entonces, los costos de inversión son altos también. Entonces, la tarifa que se cobra, ¿no? Incluso no alcanza para realizar todas las inversiones que se requieren, porque ese es otro de los temas. Hay mucha inversión pública en la provisión del agua, pero la tarifa incorpora esos costos para hacerlo sostenible en el tiempo. Correcto. Y ese es un elemento esencial. No se puede cobrar demasiado porque es que no es la tarifa justamente por un servicio esencial, tiene que estar debidamente motivada. Y esa es la regulación económica de las tarifas, ¿no? Y esa es una de las tareas que SUNAS desarrolla a las 50 empresas que brindan el servicio. ¿El Estado subsidia el precio del agua? El Estado, vamos a hablar la lógica de los subsidios. Correcto. Cuando nosotros hablamos de inversión, ¿no? Toda la inversión no está siendo financiada por tarifa, porque actualmente se estima que se requieren unos 120.000 millones para hacer el cierre de brecha de agua. O sea, solo para que las personas se entiendan, 120.000 es casi el 50% del presupuesto público de un año. Wow.
Es enorme. Es harta plata. Sí, ¿por qué? Porque los proyectos de inversión, como mencionabas, se requiere hacer grandes inversiones, sin contar, imagínate, ¿no? Los grandes reservorios que se requerirían para traer el agua, acumular, más aún en un contexto de cambio climático, hacer las tuberías, las plantas, mucha inversión se requiere. Entonces, sí hay mucha inversión pública que financia la inversión grande. Correcto, ¿De acuerdo? correcto. La parte de operación y mantenimiento se cubre, y parte importante también de la recuperación de las inversiones, sí se cubre con tarifa, ¿no? Sí se cubre con tarifa. Pero en el Perú y en general en la regulación del agua existe una figura que se llama subsidio cruzado. Muy bien. ¿En qué consiste el subsidio cruzado? El subsidio cruzado lo que hace es de que nosotros tenemos 5 categorías de consumo, ¿no? Tenemos usuarios que son sociales, los domésticos, nuestras Muy casas, bien. tenemos los comerciales, los industriales y los estatales. Lo que se hace en la regulación, este es un estándar internacional, es que hay Bien. tarifas o categorías tarifarias que financian a la doméstica y a la social. O sea, más pagan, por ejemplo, los que usan el agua en producción de cerveza. Exactamente. Correcto. O aspectos comerciales o también las entidades estatales pagan más. Correcto. ¿Para qué? Para que ese diferencial con respecto al costo promedio permita el subsidio a los que están en situación de pobreza extrema. Y además, estamos justamente en un proceso de reforma para tratar de ser mucho más precisos, Correcto. ¿no? En términos de que los subsidios vayan a las personas que efectivamente necesitan un apoyo mayor, que en realidad es focalizar mejor la aplicación de los subsidios. Eso es la regulación. Fijar una tarifa que no sea excesiva, pero que permita la sostenibilidad de los servicios, que permita cubrir parte de la inversión. No se puede todavía, la brecha es bien grande, por eso también es un tema importante de planificación de inversiones, ¿no? Que tiene que ver con el ministerio, que tiene que ver con una mirada de largo plazo, dónde hacer las grandes inversiones, todo este tema de planificación, pero también tiene que ver cómo se fijan las tarifas para realizar estos subsidios cruzados, ¿no? Esa es una parte importante de las actividades de regulación que realiza SUNAS. Y ustedes también supervisan las tarifas, los precios y todo lo demás. Efectivamente. Y la coordinación que tiene SUNAS con Sedapal, por ejemplo, aquí en Lima, y con otras empresas a nivel del resto del país, ¿qué tanto se realiza? Ellos, por una parte, sienten que son de repente avasallados por SUNAS. ¿Qué tipo de relación hace? ¿Qué papel hace? Nuestro papel somos supervisores. Correcto. ¿No? Somos supervisores, pero tenemos que entender que nuestro objetivo, y ese es un elemento creo que importante que muchas entidades estamos incorporando, nuestro objetivo es que se brinde mejor servicio, ¿no? Todo está en función de la búsqueda de que el ciudadano busque un mejor servicio. Eso significa que sí, es cierto, en algunos casos se tiene que ser estrictos en la aplicación de la normativa para el aseguramiento de la calidad del servicio, pero también se están diseñando otros mecanismos con el propósito de tener señales que alerten incluso elementos de riesgo que permitan que tenga un mejor servicio hacia el ciudadano, porque ese es el elemento central, ¿no? La idea es que tengamos servicios con la calidad necesaria, pero también con la continuidad necesaria. A veces nos olvidamos ese tema. A nivel nacional, por ejemplo, ¿no? Debemos de tener en cuenta que no todos los peruanos tenemos acceso a la red pública. Bien. Aproximadamente 1 de cada 10 peruanos no tiene acceso a la red. Entonces la pregunta es cuándo va a llegar. Ese es un tema también de una necesidad. Queremos el desarrollo, pero tenemos que plantearnos que sin agua, ¿cómo vamos a poder conseguir el desarrollo, ¿no? Entonces hay un tema importante. Pero además, ya si tenemos la suerte de tener el caño de nuestra casa, la pregunta es, ¿tenemos agua a las 24 horas? Ese es otro reto también importante, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo con la SUNAS es tratar también de tener más información y detalle cómo se está brindando el servicio. Una experiencia bien interesante que estamos teniendo ahora en Tarapoto, ¿no? Y que creo que es una experiencia interesante porque nos está permitiendo, más allá de solo utilizar el brazo supervisor, ¿no? Muy bien. Estamos en el brazo de coordinación ex ante, ¿de acuerdo? ¿Qué hemos hecho? En la ciudad, nosotros desplegamos unos equipos que se llaman data loggers. ¿Qué es un data logger? Imagínate, toda la ciudad, ¿no? En la conexión pusimos unos aparatitos. Ya. Estos aparatitos se conectan remotamente vía internet. Correcto. Que nos permite saber la presión y la continuidad del agua. Mira. Empezamos así, con un equipo de aproximadamente unos 40 equipos en toda la ciudad y nos permitía saber en tiempo real si es que había agua o no había agua. En primer lugar, pero eso es bien importante porque nos permite contrastar, verificar que se estén cumpliendo los horarios de abastecimiento. Entonces, a la empresa, efectivamente, hay zonas que por la presión, condición de las redes, no se puede tener 24/7, pero la empresa te dice, en este horario te tengo que entregar el agua. Mínimo que cumplas ese horario. Entonces, Correcto. comenzamos a entregarle a la empresa también, ojo, en esta zona
estás entregando o fuera de horario o menos del tiempo, haga usted la corrección antes de entrar a un proceso de fiscalización, avisando. Pero además la empresa dijo, qué interesante este proceso. Yo también quiero comprar mis propios equipos, pero ayúdanos a administrar los equipos. Ahora estamos coordinando justamente para que también esos equipos sean parte de un gran sistema en el que alimente la información a la empresa, que ya se les entregan los reportes dónde son las zonas de riesgo, y nosotros también sabemos la información de cómo se está prestando el servicio, dónde son los puntos donde hay mayor regularidad o dónde se presentan los problemas. Entonces, evidentemente, si hay un lugar donde se presentan de manera permanente problemas y no hay ninguna acción, entrará el brazo de la supervisión. Pero si ex ante hay una corrección, el ciudadano va a estar en mejor condición. Claro. El ciudadano lo que le interesa es que el servicio esté en mejor condición, que haya una mayor regularidad o que mínimamente se respete el horario de abastecimiento. Ahora dime, ¿hay alguna relación? Porque yo veo que ahora se construyen grandes edificios de 30 pisos para personas y departamentos para vivienda. Eso genera un incremento del consumo del agua. Sí. ¿Hay alguna relación entre lo que es la SUNAS y la construcción de estas viviendas? Ustedes pueden alertar, oye, no construyas tanto porque no hay agua para poderlos abastecer, o vamos a tener que quitar agua a un sitio para podérselos a ustedes. ¿Cómo hacen ese trabajo? Y haces una pregunta que es bien interesante, pero hay que retroceder un poquito más, ¿no? El tema del ordenamiento territorial es esencial, ¿no? En las ciudades estamos observando dos tipos de fenómenos en el Perú. ¿Qué es lo que crece más, la zona urbana o la zona rural? Bueno, la zona urbana. En todo el país, en la costa, donde no hay agua, ¿no? Justamente en la zona donde menos agua tenemos, en Lima, Piura, Arequipa, en Ica, tenemos ciudades que han crecido en los últimos 20 años, unas irreconocibles, y en la selva también hay. Pucallpa, por ejemplo, en los últimos 15 años ha duplicado prácticamente su tamaño. Entonces estamos en un fenómeno de crecimiento importante de las ciudades. Y mucho de ese crecimiento es un crecimiento no planificado. Muy bien. Primer problema. Entonces, ¿cómo llevo a las redes a las zonas que no han sido planificadas? Aparece como una necesidad porque hay millones de personas, aproximadamente 3.3 millones de personas que no tienen acceso al agua. Y muchas de esos 3.3 millones están en la zona urbana, Bien. en primer lugar. Correcto. Entonces, ¿cómo llevamos el agua a zonas donde es más difícil? Entonces uno diría, también necesito densificar. Entonces, hay dos elementos. Uno a veces necesita crecer horizontalmente, pero también necesita crecer verticalmente. El tema es que vaya coordinado. El problema es que los dos movimientos en este momento no se desarrollan de manera coordinada. Y ese es un problema enorme que tenemos en el país porque el ordenamiento territorial está disociado con el crecimiento de las redes. Incluso las empresas de servicios no tienen un papel directo en el crecimiento o en el ordenamiento territorial de la ciudad. ¿Y estás trabajando para que exista una parte coordinada en lo que esas estamos cosas, nosotros haciendo, y ese es un tema también, el otro día conversaba con gente del sector, tenemos muchas veces información o datos, pero no lo tenemos sistematizado. Ajá. Ese es un tema, creo que el Perú ha avanzado mucho en la generación de información, pero la información por sí sola, sin trabajar, sin entenderla, no funciona. Así es. Entonces, por ejemplo, el otro día estábamos analizando la base de datos de Sedapal y comenzamos a identificar dónde estaban las grandes construcciones. Es posible que las propias empresas de agua no sepan exactamente dónde, si es que hay una dinámica de crecimiento urbano, dónde se está generando el crecimiento de los grandes edificios, si sus redes están vinculados o hay una perspectiva respecto a ese crecimiento del territorio. Estamos justamente desarrollando sistemas que nos permitan hacer eso. Una de las ideas que tenemos es tratar, y ese es un tema que creo que es esencial, no solo es entender cómo está creciendo la ciudad, porque es importante conocer. Ica, por ejemplo, una de las cosas bien interesantes, en ciertas zonas, parece que fuera como, tú ves una carretera por acá, otra carretera por acá, se comienza a densificar, ¿Ya? Y tú sabes que tarde o temprano eso que estaba entre esas dos carreteras, que está como zona agrícola, dentro de 5 años va a ser urbano, por la forma como tú ves la fotografía satelital de hace 10 años, de hace 5 años, y te vas dando cuenta que se van uniendo. Entonces la pregunta es, ¿el desarrollo de las redes está tomando en consideración ese crecimiento? Ahora no. Lo que estamos tratando de hacer desde la SUNAS es entender y tener toda esa información para también poder proyectar cómo va a ser la demanda. No solo una demanda general, es decir, todo Lima va a consumir tantos millones de metros cúbicos, no, sino también poder identificar dónde se va a necesitar y dónde se está ubicando la población, porque ahí va a estar justamente las demandas de agua, la necesidad de agua, y cuánto va a significar también la inversión, porque ese es otro elemento.
¿Cuánto crees que cuesta una conexión de agua? No sé, dime cuánto. Pero imagínate, a ver, Ay, no sé, no me atrevo a dar un número. cuando el otro día hice una pregunta de esto a personas que Ya. también más o menos están entendidas del agua, me decían, pues costará 5.000 soles. Que digo, te quedas corto. 10.000. Ya, uno se atrevió y dijo 15.000. Ya. Está más o menos en 80.000 soles, 90.000 soles el costo de una conexión de agua y alcantarillado. Si tú agarras un proyecto de inversión, ¿no? Y identificas cuánto cuesta llevar el agua a una zona, lo divides entre el número de conexiones, eso es lo que te cuesta. Imagínate, por casa, por casa, Repite la cifra. 80.000 a 90.000 soles. Increíble. Entonces, en una zona tú puedes estar hablando que solo ese costo de inversión por familia, estamos hablando de más de $20.000. Entonces, y ese es el costo de no ser ordenados, ¿no? El ordenamiento territorial es un tema central, porque luego van a seguir, se sigue avanzando. La pregunta también existe la demanda. ¿Cuándo me va a llegar los servicios? Claro. Lo que va a significar después si se va a traducir en inversión. Si nos va a costar 20 ahora, posiblemente después nos va a costar más, $25.000 quizás la conexión. Entonces, ese es un elemento que es importante que dimensionemos. El ordenamiento es un tema central que está vinculado al tema de las necesidades de inversión. ¿Y esto lo vienen trabajando con vivienda? ¿Con el sector vivienda? Sí. ¿Cuál es el trabajo? ¿Qué tal el trabajo articulado, intersectorial? Es que importante. ustedes Nosotros, pueden nuestro realizar? papel es como reguladores, ¿no? Ese es un diseño también interesante de los reguladores peruanos, ¿no? O sea, a veces cuando lo comparamos con otros reguladores de la región, la peculiaridad de los reguladores peruanos es que no estamos en el mismo sector que el ministerio Correcto. que está vinculado. Nosotros somos PCM, ¿no? Nosotros estamos en la presidencia del Consejo de Ministros. Y como reguladores tenemos un nivel de autonomía justamente por la naturaleza de cómo fueron creados los organismos reguladores. El ministerio es el encargado, es el ente rector, ¿no? Encargado de la política y se encarga de las inversiones. Entonces, el regulador cuando define, por ejemplo, un estudio tarifario, identifica las inversiones que tiene que desarrollar, tiene que hacer coordinación con la empresa, pero también coordina con el sector, ¿no? Justamente para identificar, acá se van a necesitar estas inversiones y el ministerio tiene sus programas de inversiones multianuales que se vinculan con esa programación de inversiones de largo plazo. Entonces, por eso es muy importante esa coordinación. Pero también el ministerio tiene otros retos y como te he mencionado, ¿no? El agua no es que salga pues mágicamente de un espacio, va a depender de qué, de la cantidad de agua que hay en el río. Pero el río viene ¿de dónde? De la cabecera de cuenca. ¿Quién administra la cabecera de cuenca? ¿No? El ANA, y el ANA pertenece al Ministerio de Agricultura, pero a su vez tiene la gestión de los agricultores y hay otros actores que tienen competencia en las cabeceras de cuenca. Entonces el proceso del agua es un tema que a veces solo miramos. Muy complicado. A veces pensamos que el agua nada más es abrir el caño, ¿no? Y se acabó. Fuerte de magia. Y algunos me dicen, la tecnología del agua no ha cambiado desde los romanos, así que tanta complicación hay. Yo diría, un ratito, la complicación es enorme, pero la tecnología que está apareciendo también nos abre enormes oportunidades, ¿no? La tecnología, el tema de la inteligencia artificial, incluso la fotografía satelital, todo nos está entregando un conjunto de información que tenemos ahora como reto, cómo incorporarlo dentro de nuestras regulaciones. Y dime, ¿y la población conoce todo esto? ¿Sabe todo eso? Porque yo percibo, puedo estar equivocado, de que las personas no conocen estas cosas y a veces nos exigen al Estado, exigen al gobierno cosas, pero al no conocer por ignorancia natural, realizan críticas de repente excesivas a las instituciones. Yo creo que, en primer lugar, el peruano en los últimos años, ¿no? Es más crítico con sus instituciones, ¿no? En realidad creo que hemos pasado de lo que antes era la gobernabilidad a la gobernanza. Correcto. La gobernabilidad antes era un poco el Estado decía, se tiene que hacer esto y bueno, hacías caso. Ahora no, la gobernanza, explícame, ríndeme cuentas. Yo creo que estamos... Con la participación de la sociedad. Efectivamente, hay una necesidad de una participación de la sociedad. Y muchas de las instituciones, y esa es la media culpa también que hago, es que necesitamos comunicar mejor lo que hacemos. Correcto. ¿No? Una de las cosas era, yo te comento como anécdota, ¿no? SUNAS, me dicen, ¿cobras impuestos? No, entonces digo, no, es SUNAS de agua. Ah, ok. No, sin T. Sin T. Sin T. ¿no? Entonces ahora ya nos están un poco diferenciando, ¿no? Ahora ya bueno, por lo menos es un avance. Es un avance, ¿no? Entonces, pero sí nos demuestra, y yo les comentaba, pero si la gente se queja mucho del agua, por lo menos cuando se quejen que se enteren que nosotros somos la segunda instancia donde le atendemos el reclamo. Entonces, hay una necesidad de comunicar, porque por lo menos que esté enojado, y si sabe que está enojado, que sepa dónde tiene que ir a reclamar o buscar información. Estamos en un proceso de comunicar, pero ese problema es un problema que
muchas de las entidades públicas tenemos en el Perú, pero también es un problema que se adolece en todo el mundo. Solo en América Latina, hace muy poco, hace unos 3 meses, salió un informe del BID y preguntaban, ¿en cuántas de las principales ciudades de Latinoamérica saben que su tarifa está subsidiada? Y la verdad es que no sabían. ¿Cuántos sabían en el Lima de que estaban siendo subsidiadas sus tarifas? Más o menos el 15%. Solo el 15% de las familias sabía que había algún tipo de subsidio. ¿Cuánto? No tienen ni idea. Entonces, es un elemento importante también saber, porque si yo sé que estoy siendo subsidiado, también tengo que ser responsable con mi consumo. Correcto. ¿No? Y ese es otro tema. No somos conscientes que mucho de lo que consumimos, ¿no?, también tiene altos niveles de vulnerabilidad. Y vulnerabilidad por el mismo sistema, por las inversiones que se necesitan. Pero el agua, a diferencia de otros servicios, es más vulnerable por el cambio climático, ¿no? Y eso lo vemos todos los años, ¿no? ¿Afecta? Por supuesto, ¿no? La regularidad del fenómeno del Niño, por ejemplo, impacta directamente en la prestación del servicio. Tú sabes, cuando hay el fenómeno del Niño, ¿qué sucede? Lluvias excesivas, ¿no? El norte, para empezar, si es que en una zona se inunda, ¿qué va a suceder? Uno dice, pero si hay una inundación que tiene que ver con el agua, tiene un impacto directo. ¿Por qué? Porque imagínate lo que suele pasar en el norte del país. En Piura, lluvias excesivas, si es que no se drena, las personas a veces para evacuar las aguas utilizan los buzones como mecanismo para evitar, Drenaje, claro. para drenar el agua. Se termina saturando el desagüe. Si tú sigues inyectando agua potable, ¿qué va a suceder? Terminas rebosando todo el sistema. Entonces, ¿qué sucede si es que hay un atasco, un atoro como consecuencia de un exceso de lluvia? Tienes que dejar de proveer el agua si es que no puedes evacuarla rápidamente. Y vas a terminar afectando la provisión del agua. Fíjate, a veces no lo vinculamos. Eso es cuando tenemos un montón de agua, de lluvia. Cuando viene el niño, pero no viene solo, viene con la niña. ¿Y la niña qué sucede? Sequía, ¿no? Y sequía cada vez es un fantasma, es un problema que estamos enfrentando. El año pasado, en julio, justamente se discutía cuántas reservas tenía Lima. Tenemos agua, ¿no? Llovió, hay una recuperación de nuestras reservas, pero ya le pasó a Uruguay. ¿Qué pasó con Uruguay el año pasado? Tuvieron problemas de abastecimiento de Montevideo justamente porque las lluvias se retrasaron y no recargaron sus reservas. ¿Qué está pasando en Bogotá? Bogotá nunca había tenido restricciones de agua y ahora han empezado con restricciones porque el almacenaje resulta insuficiente. Entonces, estamos en un contexto de cambio climático que tenemos que identificar cómo se comporta el clima, ¿no? Pero para que te falte agua, esto es un equilibrio. ¿Cuándo me falta agua? Me falta agua en la medida que el agua que yo quiera, ¿no?, sea lo que yo quiero, exista, ¿cierto? Entonces, si baja la oferta, evidentemente me va a faltar agua. Pero otra forma también de que no me falte el agua es que yo haga un uso más eficiente del agua. Entonces, yo consumo. Pregúntale a un israelí cuánta agua consume, ¿no? Ellos te optimizan cada gota, ¿no? O otros países, Japón, ¿cuánto optimiza? Optimiza el agua. ¿Por qué? Porque saben que su agua es escasa. ¿Pueden decir que les falta agua? No, porque lo están utilizando de manera óptima, están optimizando. Entonces también hay un tema de responsabilidad entendiendo esto. Tenemos una oferta que está afecta al cambio climático, pero nuestra demanda también tiene que ser educada. Y creo que ahí todavía tenemos espacios importantes. Pero yo veo que ustedes viajan a todo el país y realizan contactos permanentes con la ciudadanía, con la población, y también implantan aspectos de carácter educativo. Sí, tenemos pero solo para volver a este tema, ¿no? Correcto. OMS nos dice que con 100 litros de agua día podríamos vivir. Esa es otra de las grandes preguntas. La gente no sabe cuánta agua consume al mes, por ejemplo, en un hogar. Un hogar típico en Lima, ¿no? Y eso también es otra pregunta. Me dicen que seguro consumiré unos 200 litros que en el día, ¿no? Al mes una familia consume aproximadamente 17.000 litros de agua. ¿Cuántos camiones cisternas son? Eso es para tener una idea. Puede ser. Para graficarla en 17.000 litros son 17 metros cúbicos y un camión es como de 10. Entonces sería como camión y medio por familia. Fíjate, o sea, no es poca agua. Claro. ¿No? ¿Y cuánto pagas por eso? Y ahí recién uno asocia la cantidad con el valor de lo que paga, ¿no? ¿Cuánto pagas por metro cúbico? Por 1.000 litros de agua pagas más o menos unos 3 soles y algo. Por 1.000 litros de agua San Luis o la marca que fuese, ¿cuánto pagarías? Claro, ¿no? Entonces, exactamente, eso sale miles de soles, ¿no? Pero a veces no entendemos si el agua es cara o barata si no dimensionamos cuánto estamos consumiendo, ¿no? Por eso yo siempre a veces pregunto a algunos alumnos que tengo en la universidad, le digo, si yo te vendo una gaseosa a 5 soles,
Yo le pregunto, ¿es cara o barata? Cara, pues profesor, ¿cómo va a estar 5 soles? Yo te he dicho medio litro, te he dicho si es un botellón, ¿no? Una promoción de dos gaseosas. No, lo único que te dije es que costaba 5 soles. La gente muchas veces solo asocia cuál es el valor de lo que paga, pero no cuánto está consumiendo de agua. Ese es un tema. Y la asociación entre cantidad y lo que se paga, sí es importante para saber y pensar si estoy pagando mucho o estoy pagando poco. Claro. Entonces, en agua pasa eso, ¿no? Ahí tenemos un problema importante que estamos tratando de enseñar a las personas, ¿no? Que optimicen su consumo del agua. Muchas veces hacemos un uso desproporcionado. Y otro tema importante que va con el tema de la educación. El agua que yo consumo, si yo utilizo, no, imagínate, llamo, hago una llamada y utilizo la red, no va a limitar a que tú puedas hacer una llamada. Por lo menos si no saturo la red en ese momento. Pero mi llamada no te va a afectar si tú llamas dentro de 5 minutos, porque el espectro va a estar ahí. Pero el agua que yo tomo, ¿va a ser agua que tú vas a poder tomar? No. Entonces, el agua, y es una red, recordemos, es como una secuencia. Para que te llegue a ti el agua, seguramente desde la planta llegará primero a mí, pasa el tubo por mi casa y luego pasa por tu casa. ¿Qué sucede si yo consumo todo el agua de manera excesiva? Y te digo, José, mala suerte. Pues. No llegó el agua. No llegó. Exactamente. Entonces, también es un tema de responsabilidad de entender que el agua es un recurso escaso, limitado, acotado en el tiempo. Que si yo consumo de manera inadecuada el agua, voy a dejar con menos agua a los que están más allá de la red. Entonces, en la educación sanitaria, ese es un reto importante. Nosotros tenemos un programa que lleva más de 10 años enseñando a los colegios, mostrando sobre la importancia de la escasez. Quien entiende más la escasez del agua justamente es la gente que no tiene el agua, ¿no? Claro. Un niño me dice en la feria que estuvimos el año pasado, me dijo, señor, ¿usted sabe lo que es caminar 2 cuadras llevando un balde? Claro, ellos son los que entienden cuánto significa llevar 20 litros de agua o 20 kilos, ¿no? Una cuadra para conseguir el agua. Solo para ponerle el contexto, ¿cuánto paga una persona que no tiene acceso al agua? En Lima se estima más o menos que el costo del metro cúbico, que nosotros pagamos 3 soles, que te decía, más o menos 3 soles y algo, del metro cúbico, 1000 litros. ¿Cuánto paga esta gente? Paga entre 18 a 25 soles. Wow. Y tú consumes, o nuestros hogares consumen 17 metros cúbicos, 17. Ellos consumen 5. Entonces, ¿cuál es el efecto? Consumen menos y pagan más, el no conectado. Entonces, hay una necesidad importante, y ese es otra de los reenfoques que estamos tratando de incorporar en el regulador, porque el agua tiene un impacto multidimensional. No solo es el tema de la facilidad de tener el agua para nuestro aseo, tiene que ver con, obviamente, la vida, pero tiene que ver con la salud. Una casa o un hogar que no tiene acceso al agua aumenta la probabilidad de un conjunto de enfermedades, desde parasitosis. La mujer que está en estado de embarazo tiene un mayor riesgo de tener un problema en el parto como consecuencia de no tener acceso al agua. Tiene impactos económicos. El otro día estábamos haciendo una investigación en el que encontramos una asociación bien interesante entre agua y pobreza. Pero ¿cómo? Que yo sea pobre posiblemente haga que no tenga agua, pero también al revés, el hecho que no tenga agua puede aumentar mi probabilidad de que sea pobre. Pero ¿de qué manera? Y encontramos un mecanismo que explica esto, creo, de una manera muy clara. Imagínate una pareja, ¿no? Y tienen un niño pequeño, ¿no? Que están en una zona que no tiene acceso al agua. ¿Qué va a suceder? Los dos van a poder dejar al niño, ¿no? Seguramente van a dejar con la mamá, lo que fuese, pero el niño está en una exposición mayor de tener una enfermedad diarreica aguda. Si sucede eso, ¿qué va a pasar? La mamá seguramente va a tener que quedarse al cuidado del niño. Entonces, si aumenta la probabilidad de que se enferme el niño por falta de agua, ¿no? Lo que va a pasar es que en ese hogar, uno de los aportantes de los ingresos va a tener que destinar su tiempo a atender al niño. ¿Y qué estamos generando? Estamos generando un círculo vicioso de falta de agua para mayor pobreza. Entonces, a veces no se visibilizan esos elementos, pero es muy importante explicitarlos. Por eso lo que te digo, ¿no? El hecho de que yo consuma de manera más adecuada permita que tenga más agua gente que no tiene, pero también es relevante este hecho que mencionábamos, el tema de los subsidios, también entender que lo que pagamos debe ayudarnos también a expandir la red a gente que no tiene acceso a agua. O sea, tiene que haber definitivamente una buena política educativa en el tema desde la raíz. Sí. Es importante entender de que el agua no es que misteriosamente sale del caño, ¿no? Sino que es un proceso costoso, que para llegar a donde llegamos en este momento a tener agua, se ha tenido que hacer muchas inversiones y que gracias, por alguna razón, tenemos en donde estamos nosotros, tenemos agua,
pero hay muchos que no tienen. ¿Cómo hacemos para también ser solidarios con los que no tienen? ¿Cómo van a llegar hacia ellos? Y lo otro es que el agua se nos puede agotar. ¿Cómo hacemos y el agua hay que entenderlo, en el futuro lo vamos a tener que entender como nuestro depósito bancario, ¿no? Es prácticamente eso. Porque si yo tengo mis ahorros, ¿no? Y yo los gasto de una manera no responsable, el día de mañana, ¿cuánto de reserva voy a tener? Voy a tener menos. El agua pasa lo mismo. Si yo ahora lo utilizo de manera no ordenada, mis reservas van a disminuir. ¿Qué pasa si no llueve sistemáticamente 2 o 3 años? Entonces tenemos que prever ese tipo de situaciones. Y lo cierto es que el cambio climático nos pone unos retos importantes. Yo recuerdo de niño que estábamos en el colegio y yo tomaba el agua del caño. Hoy ya no se estila eso. Nuestra agua, ¿algún día podremos consumirla directamente del grifo, del caño? ¿O es un mito que hay que comprar el agua comercial? ¿Cómo es ese tema? Lo que nosotros encontramos, y esa es una pregunta muy, muy interesante, ¿no? Nosotros hicimos un estudio en el que analizamos cómo llegaba el agua, monitoreamos siempre el tema de los niveles de cloración del agua en los puntos de red, ¿no? Pero este estudio lo hicimos con unos investigadores de la UNI para tratar de ver y medir adecuadamente el agua antes del ingreso a la casa y en otras instituciones, ¿no? Y dentro, ¿de acuerdo? Antes y dentro, ¿no? En la puerta, porque la empresa, la norma dice, la empresa es obligada hasta el punto de conexión, hasta donde está la caja, donde está el registro. Pero la responsabilidad es de la casa, desde ese punto de conexión hacia adentro, es responsabilidad del hogar, o del colegio, o del hospital, o quien fuese, ¿no? Uno diría, las mediciones de cloración entre los dos puntos pues no deberían variar, pero lo cierto es que sí varían. ¿Ya qué sé? Que no mantienes las instalaciones internas. Porque el agua pasa ¿a dónde? Todos tenemos un reservorio. O sea, el problema no es, vamos, es desde la puerta de mi casa hacia adentro. En gran medida. Mis tubos están sucios, mi tanque está cochino. La pregunta es ¿cuántas veces limpias el tanque? Uno tiene que limpiar el tanque. Los edificios muchas veces incluso no son conscientes que tienen que limpiar su tanque cada 2 veces al año, con condiciones y que verifiquen que las condiciones internas estén adecuadas, ¿no? Entonces uno abre, efectivamente el agua sale clara y piensa que está ok. Pero puede suceder que las instalaciones internas no estén adecuadas. Y eso uno lo mira cuando ya miden los niveles de cloración. La disminución de la cloración es porque hay algún componente donde el cloro se ha evaporado porque está combatiendo alguna cosa que tiene que eliminar, ¿no? Entonces también es un tema de responsabilidad, pero fíjate, ahí es un tema de discusión de política pública. ¿Cuál es el objetivo? ¿Llevar el agua hasta el punto de red o llevar el agua hasta la boca de la persona? Hasta el vaso. Y el vaso hasta que te lo tomes. Ese debería ser el objetivo. Y esa es un poco la mirada que los países, por ejemplo, en la OCDE, ¿no?, están teniendo, ¿no? En Portugal, por ejemplo, las empresas de agua, es cierto, tienen la responsabilidad hasta el punto de conexión, pero la medición la hacen dentro y fuera de la casa. Y cuando el problema está dentro de la casa, le dicen, señor, hay un problema dentro de su casa, corríjalo. Le dice, sigue siendo su responsabilidad, pero es un tema que también la empresa tiene que informar y están yendo en esa línea. Entonces, en nuestra normativa todavía no está incorporada esa. La obligación está hasta ese punto, hasta la entrega del agua, ¿no? Y están obligados que los sistemas de distribución. Nosotros también vamos a sacar una normativa para mejorar los puntos de aleatorios, donde tener puntos de hacer muestreo para tener una confiabilidad mayor y tener más puntos de referencia. Se está perfeccionando eso, ¿no? Hay un desarrollo estadístico para saber dónde se tienen que hacer las tomas, a qué distancia, porque el cloro va es bien curioso, ¿no? El cloro no es que sea constante, va a depender de la distancia que va desde el lugar donde se clora hasta el punto donde se llega. Tiene que haber puntos donde se tiene que reinyectar el cloro para que mantenga el cloro. Toda esa cosa de ingeniería que está detrás se tiene que tomar en consideración en los procesos de muestreo. Pero además hay que mirar hacia adentro. Y ahí hay otros socios que se tienen que incorporar en este proceso. Por eso, como las municipalidades o los colegios, los gobiernos regionales, en el que tienen que entender que la idea es no solo que llegue el agua, no solo que llegue clorada, no solo que llegue con esas condiciones, sino que efectivamente cambiemos e identifiquemos en el ciudadano la obligación de que mantengan las condiciones de la red interna. ¿Tú crees que el Estado, no hablo del gobierno, porque el gobierno es transitorio, pero el Estado en general está comprometido con el problema del agua de la población, o ves que lo toma de una manera no poco interesante, no poco importante? ¿Qué percibes tú? Yo creo
que el entendimiento del agua, y esto digamos ya mirando en el largo plazo Correcto. hacia Muy atrás bien, muy y bien. hacia adelante, Muy bien. ¿no? No hemos entendido la importancia del agua. No lo hemos entendido. Porque pensamos el agua en un sector. Pensamos el agua sector saneamiento. Correcto. ¿De acuerdo? Pero el agua tiene efectos multidimensionales. ¿Cuándo nos pusimos a pensar en el agua? A ver, solo te lanzo la pregunta. La última vez donde dijimos el agua es importante. Con el COVID. ¿Qué fue lo primero que nos dijeron con el COVID? Bueno, lávate las manos. Lávate las Oye, manos. pero no tengo agua, pe. ¿Con qué me lavo las manos? Claro. Y lo que encontramos nosotros, y eso fue una investigación que hicimos con el BID, bien interesante, lanzamos la pregunta. ¿El que tenía agua tenía más probabilidades o no menos probabilidades de contagiarse COVID? ¿Qué crees que encontramos? ¿Qué encontraron? Encontramos que las personas que no tenían agua tenían 25%, 15% más probabilidad de contagiarse COVID. ¿Por qué? Porque tenían que salir a buscar el agua y se exponían más, ¿no? Entonces, ese resultado es muy potente, ¿no? Y justo lo hemos publicado en una revista, lo revisaron arriba, abajo, todos los métodos que hemos utilizado para las estimaciones, pero lo que hicimos, ¿no? Y por eso fue un resultado bien interesante, en una zona en el borde, llamemos, donde llegaban las conexiones, se encuestó a la gente que estaba al lado, que no tenía agua, Correcto, bien. y a la gente que sí tenía agua, ¿no? O sea, vecinos casi como que se saludaban, solo que uno no tenía agua y el otro sí tenía agua. Y se comenzó a evaluar cómo estuvieron de COVID. Si las probabilidades de contagio fueron diferentes en dos vecinos que eran muy parecidos, que básicamente el único elemento que los diferenciaba era el tema del acceso al agua. Y encontramos esa diferencia. Ahí recién uno dice, oye, pero sí, pues, ¿no? Pero sí nos han dicho que tiene que ver con diarreas. Ah, también tiene que ver con salud, ¿no? Entonces, en ese momento recién asociamos, sí, pues el agua era importante con salud. Pero ya pasó el COVID y ya nos olvidamos del agua, ¿no? Entonces, si no lo ponemos de una manera explícita, de que el agua tiene efectos para todos los propósitos, para la salud, para la vida, para el género, incluso el acceso de los servicios de saneamiento no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo el niño que la niña en términos de hacer sus necesidades. ¿Quién está más expuesto? La niña. Cuando falta agua, ¿a quién encargan que busque el agua? Posiblemente a la niña, ¿no? A la niña, a la mujer, a la mamá y a la niña o al niño. Si el niño y la niña se dedican a buscar el agua, conseguir el agua, y el encargado de que tengan el agua en la familia, ¿le estás quitando tiempo para qué? Para estudiar. Entonces, rendimiento en el colegio va a estar asociado a la disponibilidad del agua, ¿no? Si no tengo agua, posiblemente algunas actividades productivas no las voy a poder desarrollar si quiero hacer mi emprendimiento en mi casa. Pero también por lo otro que te mencionaba, si el niño se enferma, vas a tener que dedicar tiempo de la mamá o del papá en un país donde tenemos altos niveles de informalidad, donde si no trabajas ese día no tienes ingresos, se retroalimenta el problema de la pobreza. Entonces, no entender la dinámica del impacto del agua, ¿no? Incluso yo soy hasta muy crítico en términos de que los proyectos de agua deberían tener un tratamiento especial en la inversión pública, o sea, no deberíamos pensarla mucho, ¿no? Entonces deberíamos de desarrollar el proyecto de agua, casi ponerle una estrellita ex ante y decir, oye, esto es prioritario, pero va de la mano también con ordenamiento territorial, porque es caro, ¿no? Pero sí tiene que ser un elemento esencial por los efectos, las externalidades que genera el hecho de tener agua o las externalidades negativas de no tenerlas. Y eso es lo que nos ha faltado. Nuestros instrumentos, vale decir el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, el compromiso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Plan Nacional de Saneamiento, la política multisectorial que se está haciendo de agua, te habla de esa importancia, pero lo tenemos ahí. El tema es que lo tenemos que permear para entender que es una necesidad. Combatir la desnutrición, un elemento crítico que es acceso al agua, ¿no? Criticamos mucho que están aumentando la desnutrición crónica infantil, pero un elemento crítico para poder hacer sostenible la disminución de la desnutrición crónica infantil es el acceso al agua. Pero lamentablemente la velocidad del crecimiento de la población, un crecimiento desordenado, hace que la velocidad de inversión no vaya de la mano con ese crecimiento. Entonces, sí hay todavía, creo, espacios y necesidad de colocar el agua como un elemento esencial dentro de la agenda pública. Yo tengo una curiosidad, y aquí te la voy a lanzar. Ustedes tienen mucho contacto también con el Parlamento Nacional. El tema que nos vienes explicando, y lo has hecho muy bien, es un tema muy técnico, en el cual la clase política no necesariamente está compenetrada
con el conocimiento de la realidad de lo que nos estás explicando ahora. Por otro lado, nuestra Constitución no obliga para postular un cargo al Parlamento ni siquiera a saber leer ni escribir. De tal manera que cuentes tú con ciertos derechos, el sufragio, la edad, etc. Pero no nos obliga a tener conocimiento de ningún tipo para poder llegar al Parlamento. ¿Cómo haces para que la gente te entienda en el Congreso? Primero, creo que a veces el ejemplo, ¿no?, ayuda a explicar. Yo creo que muchas veces de alguna forma u otra, hemos tenido problemas de escasez de agua. Correcto. Entonces creo que eso es importante. Ahí es como que uno rememora el momento donde dices, no tuve agua. ¿No? Ese es el primer contacto, creo, con el que se debe empezar. Cuando te faltó, porque cuando, como dicen, una vez que perdiste algo, recién lo valoras. Muy bien, es cierto. ¿No? Entonces, se empieza por eso. Y lo segundo es explicar también el proceso como tal, ¿no? El proceso, por eso es que el enfoque regulatorio actual trata de considerar no solo los procesos de las inversiones de la planta y todo eso, no es decirle, señor, si usted es representante de la sierra, desde las cuencas o de la selva, las cuencas son muy importantes porque terminan siendo las fuentes para poder abastecer el agua a la agricultura, pero también a los grandes conglomerados poblacionales o los pueblos que están ahí. Y entender toda esa secuencia. Se empieza con eso para que entiendan que es un sistema. Y creo que eso es muy importante, ahí terminan entendiendo. Lo segundo es el explicar luego ya la dinámica de las inversiones que se tienen que desarrollar. Y ahí es más complicado, porque ya hasta uno que a veces ya está metido en el tema se pregunta por qué demora tanto las inversiones, ¿no? Entonces, y ese es un tema que creo que tenemos... Y yo te lo digo porque ¿sí? yo lo he visto. Y en una oportunidad, hace muchos años, he trabajado para SUNAS y he visto cómo muchos políticos, independientemente de los de ahora, no me refiero a los de ahora, no, sino que en general, muchos políticos le pedían cosas a la SUNAS porque no le correspondía dentro de su ámbito. Confunden SUNAS con Sedapal o con otra empresa y le echan la culpa a ustedes cuando no son responsables. ¿Cómo solucionar eso? Porque a mí, en lo personal, a mí me molesta, ¿no? Que muchas veces la clase política, por ignorancia, por desconocimiento, comienza a perforar la legitimidad y la legalidad de instituciones como la de ustedes. Ese es un problema con la pregunta que ya habías hecho antes, claro. El tema de entender cuáles son las funciones de las instituciones, ¿no? Nosotros partimos muchas veces de la pregunta, al ciudadano le interesa finalmente el servicio. Si entiende el servicio y tiene el servicio, no tendría por qué quejarse. Pero sí es importante mostrar cuál es nuestro papel, ¿no? Ahora, una de las cosas que nosotros hemos tratado de entender, decíamos, tenemos varios instrumentos, ¿no? Los instrumentos fiscalizadores, nos dicen, sanciónelo. Sí. La pregunta es, ¿se soluciona el problema? Si corresponde sancionar, se sanciona. Pero lo esencial que se está mirando es la solución del problema. Pero en muchos otros casos, hay instituciones que no directamente son prestadores de servicio, pero que están vinculados o que su accionar puede afectar la prestación de los servicios. Y ahí a veces la norma no es tan clara. Y desde la SUNAS hemos dicho, cierto, no podemos sancionar a estas entidades o otros actores, pero no significa que no podamos levantar la mano y decir, señor, corrija. Ese es un tema también que es un instrumento, llamemos así, disuasivo, que es muy importante. Esto como tomando la posición que ha tenido Defensoría por mucho tiempo, ¿no? Un problema que hemos observado en muchos lados, por ejemplo, ¿no?, es que las municipalidades a veces hacen obras. La municipalidad no es un prestador de servicio, por tanto no es un sujeto regulado, ¿no? Pero muchas veces se encargan de hacer obras de saneamiento, ¿no? Dicen, estoy haciendo mi obra de saneamiento, pero lo dejan a medio terminar. ¿Y qué sucede si un niño se cae en una zanja? ¿La imagen de la persona va a ser el responsable de la municipalidad o el que es el responsable de brindar el servicio de agua? Y ahí lo asocian y ahí todos somos culpables. La municipalidad, la empresa prestadora y el regulador por no haber dicho nada. Entonces, un poco la visión que tenemos ahora, y ese es el tema también, tratar de primero comunicar hacia ellos cuando hay puntos de riesgo, por lo menos evidenciarlos. Y al ciudadano también explicarle que tiene que tener un papel de informar, porque ese es otro de los temas. Muchas veces el ciudadano no conoce las entidades a las que tiene que llegar para ser informado y no sabe a quién llamar o no sabe los canales para comunicar. Y ahí nosotros hemos tratado de avanzar en esa línea. Por ejemplo,
nosotros tenemos ahora, antes teníamos 24 teléfonos a nivel nacional. Cada departamento tenía su teléfono. Pero es muy complicado saber cuál es a qué número llamar, ¿no? Entonces ahora, de cualquier parte del país, tú puedes llamar al 1899 en nuestro teléfono nacional. Repite el teléfono. 1899. Correcto. 4 números. 1899 y ¿De nuestra teléfono central, fijo o celular? cualquiera, 1899. Es nuestro número corto. Entonces es más fácil de recordar que Bien. un número de... Uno ahora solo se acuerda del teléfono, su teléfono y eso, ¿no? Todo está en la agenda. Pero 1899 es más fácil de recordar. Pero además tenemos un WhatsApp, ¿no? A veces hay gente que dice, tengo un aniego, nadie viene, hay un buzón. Ok, señor, desde el WhatsApp, ¿no? El 016143180 de cualquier parte de Lima nos manda una foto. Ahora la gente sabe hasta georreferenciar, nos manda la información, inmediatamente toda nuestra atención se comunica con la empresa prestadora. Si corresponde, vamos a la fiscalización. Estamos yendo justamente para verificar si se está tomando la acción del caso, que implica justamente estar con las orejas atento de dónde están los problemas. Yo te comentaba temprano también, Sí, ¿no? Que las radios suelen ser una caja de resonancia importante, tanto a nivel las locales, a nivel de Lima, pero también las regionales, donde surgen todos los días hay un problema de agua. tú me contabas que prendías la radio en la mañana y 5 de la mañana, ya está el primer 5 de la mañana reporte. ya hay un reporte, donde justamente hay personas que dicen, Tumbes tiene un problema, Piura tiene un problema, Chiclayo tiene un problema, Arequipa tiene un problema, zonas urbanas, zonas rurales, ¿no? Entonces, tenemos que estar, y ese es un reto de las instituciones, ¿no? Las instituciones ahora no es que llegue, está esperando el documento, no. El ciudadano ahora tiene múltiples canales para expresar su preocupación. ¿Tenemos UNAS en todo el país? Sí, tenemos UNAS a nivel nacional en los 24 departamentos, ¿no? Tenemos nuestras oficinas desconcentradas, no solo, y esa es una diferencia, no solo es un centro donde está un orientador, sino que ahí tenemos nuestros supervisores, tenemos los economistas que hacen análisis de la base comercial, tenemos los especialistas ambientales que también hacen las coordinaciones de caracterización de otros prestadores en el ámbito rural, que también es otra competencia que también tenemos como parte del regulador, y tenemos esa posición. Pero evidentemente siempre queda corto el trabajo. Pero el elemento donde estamos tratando de enfatizar mucho es el tema de la comunicación hacia el usuario. Más aún, tenemos como una carta de compromiso. ¿Pero qué es la carta de compromiso? Es el hecho de que cualquier persona que nos llame, tenemos la obligación o de contestarle o de devolverle la llamada, ¿no? Entonces, siempre vamos a devolver la llamada, porque igual nos auditan, ese es un proceso auditable, que permita justamente que cualquier usuario que tenga un problema, inmediatamente le estamos haciendo la devolución de la información, porque ese es un elemento importante. Uno de los problemas de las instituciones muchas veces es que las personas tienen una expectativa y que no se cumplen las expectativas. Peor todavía si la expectativa ni siquiera sabes a quién identificarla. Yo tengo la expectativa de que me brinden un servicio, pero no sé ni siquiera quién me debe brindar ese servicio. Entonces, la responsabilidad de las entidades públicas, creo que ahora, es saber el ciudadano qué es lo que necesita. Y si no puedes brindar el servicio y tiene limitación, también identificar esa necesidad y de alguna manera ser sincero con esa necesidad. Por ejemplo, cuando hay un aniego o un corte importante de agua, porque sucede, ¿no? Los sistemas no son, vamos a tener, como te decía, los aniegos en el norte, el fenómeno del Niño. Pueden haber zonas donde, o lo que pasó en caso de Lima, en el corte por el tema en la zona sur para cuando se hizo las obras por el metro, ¿no? La línea 2. ¿Cuál es el temor de la población? ¿No tener agua? Todavía no es que no tuvieran agua. Se lanzó el aviso. No se había cortado el agua, pero la gente ya estaba con temor y con críticas. Sí, ¿Por qué? resultó una crisis. Sí, ¿por qué? Porque lo que la gente odia es la incertidumbre, el miedo de decir, ¿y esto cuánto va a Y durar? al final no se notó la carencia de agua. Efectivamente. ¿Por qué? Porque primero, si no manejamos las expectativas de las personas, ¿no? O sincerando, porque podría, efectivamente, el corte pudo haber significado un corte mayor, ¿no? Lo bueno es que se hizo todo de acuerdo al cronograma de trabajos. Pero además la gente, como ya estaba informada que iba a suceder, se aprovisionó de agua, ¿no? Entonces ya estaba lista para poder enfrentar esa situación. Entonces mira lo importante que es la comunicación. El sincerar las expectativas. Eso es un elemento importante. En una zona que puede, como fenómeno del Niño, que puede impactar en una zona que no haya agua una semana, yo le digo, señor, efectivamente, el problema es muy grave. Puede ser que no haya una semana agua, pero en una semana se va a recuperar.
¿Lo jura? Sí, nuestros sistemas están monitoreando. ¿Qué hace la familia? Toma las precauciones del caso. Si tiene niños con algún niño de vulnerabilidad, podrá incluso tomar las previsiones para llevarlo a un familiar, pero está ahí, sabe, pero tienes que cumplir. Y ahí está la formación de la reputación. Cuéntanos, ¿qué planes en el mediano plazo tienes para SUNAS? Para empezar, eso que te estoy contando ¿Correcto? ahorita es una cosa que ya lo estamos desarrollando. Qué bueno. ¿No? Es una de las cosas que nos tuvimos, por suerte no vino el fenómeno del niño, pero nos estuvimos preparando para eso. Muy bien. ¿Qué nos encontró y nos... Yo siempre, ese es un tema, las crisis deben ayudarnos a ser más fuertes. Muy bien. ¿No? Desde la SUNAS, por ejemplo, en la zona norte, ¿no? Comenzamos a desarrollar sistemas que nos permitían no solo saber si es que había un corte, sino focalizarlos y saber cuánta gente iba a tener el corte, si es que se producía. ¿Por qué? Porque diseñamos toda la red y si había un impacto sobre una zona particular, podíamos saber cuál era la zona de afectación. Y eso nos permitía saber cuánta gente iba a ser afectada. Pero además, en función de eso, saber cuántos camiones, por ejemplo, se necesita para ese abastecimiento. Pero también informar a la población de que esa zona iba a tener un problema y cuánto tiempo posiblemente iba a demorar el restablecimiento. Fíjate, entonces estamos tratando de eliminar el peor enemigo de la prestación de los servicios, el miedo y la incertidumbre. Entonces, pero además comenzamos a tener un sistema, y eso nos decían muchos de nuestras oficinas. Uno de los problemas que tenemos cuando se reparte el agua, la gente no sabe a qué hora llega el camión cisterna. ¿Cuál es la ruta? Entonces conversamos con algunas empresas, se está avanzando eso en Chincha, por ejemplo, el seguimiento del traqueo de los camiones cisterna, para saber las rutas y que cumplan el horario de distribución. Porque es muy importante también. El ciudadano dice, no ha llegado el camión. Sí, señor, sí ha llegado. Acá está identificado en este punto que se identificó para la entrega del agua. Entonces se está avanzando en eso, con el propósito de generar más información para poder entregar hacia el ciudadano. El tema de prevenir, este también es otro tema, proteger las infraestructuras. Cuando viene un río con mucha carga, por un huaico, por ejemplo, lo peor que puede suceder es que pase el lodo dentro a la infraestructura. Si pasa el lodo dentro de la infraestructura, terminas paralizando la producción de agua, que no va a ser un ratito, puede demorar días en que limpies todo lo restablezcas. Entonces uno tiene que tener las alertas para que si el río puede venir con carga o hay un riesgo de huaico. ¿Cómo sabemos eso? O sea, lo cierto es que también hay que mirar hacia las otras entidades del Estado. Senami, cuando pasa este tipo de situaciones, tiene sus pronósticos de 24, 48 horas, tenía programación de previsión. Entonces lo que hicimos, jalamos el mapa de las ocurrencias climáticas y las cruzamos donde estaban las plantas. Y todos los días, cuando hay eventos de ese tipo, ex ante 24 horas, ya podemos identificar cuáles son las plantas con más o menos riesgo. Y eso nos permite coordinar con nuestra oficina desconcentrada y ellos a su vez con los prestadores para que estén alerta. Entonces hay que prevenir ese tipo de situación, hay que utilizar la información. Con Sutran, por ejemplo, Sutran, cuando se producen problemas sociales o problemas climáticos, ¿qué sucede con las carreteras? Se bloquean. Pero las plantas de agua son plantas que necesitan insumos. Entonces, ¿qué sucede si una planta se queda sin insumo? Deja de producir agua. Entonces, uno tiene que mapear también cuáles son las plantas que pueden tener o caer en riesgo si es que hay un aislamiento, por ejemplo. Y ese aislamiento va a ser más o menos crítico en función de cuántas existencias de insumos tengas para producir, ¿no? Y ahí es como que puedes identificar plantas que están en rojo, en amarillo, en verde, ¿no? Entonces, hemos empezado a monitorear eso. Entonces, mucha de la información busca justamente tratar de tener una mayor fortaleza para podernos adelantar esos. No, y sobre todo que el ciudadano esté informado, para que maneje bien las expectativas, como los acabas de explicar. Eso es muy importante. ¿Qué cosa queremos para las UNAS? Queremos acercarnos más hacia el ciudadano, ¿no? Ese es un poco el papel. Acercarnos para entregar más información, ¿no? Para entregar más información al usuario. Es cierto, van a cambiar el sistema de saneamiento y tener 24/7 para todos los ciudadanos del país es un objetivo de largo plazo, ¿no? Que corresponde no a las UNAS porque somos reguladores, ¿no? Nuestro papel no invertimos nosotros no desarrollamos un proyecto y hacemos la ejecución de la obra, ¿no? Nosotros regulamos el servicio, pero sí ayudamos en ese proceso general, ¿no? Y la visión es que el ciudadano sepa y tenga una claridad de la calidad de su servicio y si tiene un problema pueda saber cuándo finalmente se va a recuperar. Ese es un componente importante. Y saber que la SUNAS está ahí. Si tienes una duda, que se pueda contactar. Una cosa que hemos hecho. Sí, bueno, José. No, es que el tiempo se nos ha ido volando. Y realmente tu plática muy entretenida, disculpa, te haya cortado, termina de darnos el mensaje de una manera muy rápida. Sí, bueno.
Creo que es importante, desde la SUNASI en general, para cualquier servidor público, ¿no? Es importante que el objetivo de la entidad muchas veces va más allá del alcance que establece su ley de creación, ¿no? Es identificar qué espera la población de la entidad. Correcto. Y es importante que se identifique esa visión, ¿no? Que la entidad tenga una visión de qué cosa es. Y la visión a veces uno no la entiende. Es bien sencillo, es como la foto que tú tienes o la película que quisieras que tu institución esté entregando a ese ciudadano. Como bien decías, que todos agarremos el caño, bebamos el agua y que haya totalmente seguridad. Que en cualquier lado del país haya agua. Esas son las visiones, son las fotos. Y dada esa foto, tenemos que ver cómo desde nuestras instituciones tenemos que ayudar a esa construcción. Y eso es muy importante para todos los servidores públicos. Un funcionario que entre a una entidad tiene que saber que su papel, ya sea directamente como supervisor o el analista económico o el que está ayudando a veces las áreas de apoyo, ¿no? Dicen, está bien lejano lo que está. Si no entiende la importancia de su papel dentro de la institución para conseguir ese objetivo, hay una desconexión grave. Tenemos que unirlo. Y por eso el papel importante del servidor público en que conecte con su visión de cómo va a ser mejor la vida del ciudadano. Porque hay que recordar, incluso ese servidor público es ciudadano. Y su mamá, su papá, su hijo son ciudadanos que son usuarios de esos servicios. Y por tanto, ¿cuál es nuestra misión obvia? Tratar de contribuir a ese mejor servicio. Mauricio, realmente la conversación ha sido muy enriquecedora. A mí me has contado cosas que no sabía y me alegra mucho porque nuestros, no diría televidentes, porque no es televisión, pero sí quizás poder decir que las personas que nos han acompañado a lo largo del programa, creo que nos han enriquecido mucho. Quiero que en un minutito, en tu cámara, ¿qué consejo le das a los jóvenes? En primer lugar, es que los profesionales jóvenes conozcan los problemas del país. Es importante que conozcan. A veces el problema hay chicos muy buenos que no conocen las necesidades del país. Cuando un chico se entiende los problemas, y eso lo vemos cuando nosotros todos los años hacemos nuestro curso de extensión, es el programa en el cual reclutamos jóvenes profesionales para que entren a la institución, ahí se dan cuenta de la importancia que tienen las instituciones. Un profesional, un joven profesional, un ciudadano tiene que entender que tiene derechos. Pero si entra a una entidad pública, tiene que entender que tiene la obligación de servir y tiene que ser sólido en la prestación de sus servicios, porque de esa manera va a ayudar a tener mejores servicios en su entidad. Mauricio. Gracias. Muchas gracias. Bueno, se acabó el programa. Yo estoy apenado, quería seguir conversando, pero ya será en otra oportunidad. Nos tienes que volver a visitar. Gracias, José. Muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes, 4 de la tarde, en Canal B, el canal del Bicentenario, en el segmento o programa Educación y Política. Chao.